Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días otra vez. Vamos a reintegrarnos a esta sesión, a ver cómo vamos avanzando. Vamos a ver el tema de funciones, ¿vale? El día de hoy vamos a iniciar con la segunda sesión, que son funciones. A ver cómo nos va. Bien, ahí está. Entonces, vamos a ir admitiendo a la chaviza. Buenos días. ¿Vale? Buenos días. Oye, pues aquí otra vez, hombre, se atravesó este día en el que se dejó descubierto, no lo checamos, y está descubierto. Son los días solidarios de Edith. Mari está en su casa haciendo home office, Alejandro y yo de vacaciones. Entonces, lánzate a la oficina, ¿no? Porfa. Sí, ¿sale? Y bueno, hay que darte cambio de recepción, ¿sale? Lo primero que hay que hacer, ¿sale? Órale. Gracias. Bye. Muy bien. Después de esta pequeña intervención, vamos a O sea que los continuar. Muy bien. Después de esta pequeña intervención tan chévere, ¿verdad? Nos vamos a aventar con funciones, ¿sale? Por eso deben de apagar sus micrófonos. Por eso deben de apagar sus micrófonos porque si no, luego andan corriendo a los niños, cosas de ese tipo, ¿vale? Bien, ahí está. Ya pasamos de la junta de trabajo, vamos a trabajar un poquito con funciones, ¿sale? Bien, vámonos a entonces. Tenemos funciones, es un tema muy amplio. Funciones es un tema muy amplio. Entonces vamos a ver lo que probablemente les van a preguntar en el examen. ¿De acuerdo? Apagar sus micrófonos. A ver, les vamos dando chancecín. Ok. ¿Ya está? Perfecto. Creo que ya está. Muy bien, pues vamos a comenzar ahora sí, con funciones como tal, ¿vale? ¿Qué les pueden preguntar en el examen de funciones? Bueno, vamos a ir revisando lo que les pueden preguntar. En el examen, les pueden preguntar primero cómo identificar una función. ¿Cómo identificar una función? ¿De acuerdo? Entonces, para identificar una función, en el examen nos pueden dar dos posibilidades. Nos pueden dar una gráfica o nos pueden dar una tabla de datos. ¿Eh? Normalmente quiero que recuerden que cuando hablamos de funciones, estamos hablando de una comparación de dos variables que generalmente es X y Y. Y normalmente Y depende de X. Ajá. Entonces podemos tener una función, por ejemplo, f de X igual a 3X menos 5. Ajá. Y entonces X, el valor que le pongamos a X va a ser el valor que tenga la variable Y. No pierdan de vista que f de X es lo mismo que Y, ¿vale? Como si fueran sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está.
Ese es un ejemplo de función, ¿ok? Pero bueno, regresemos al punto. ¿Me van a dar una gráfica o me van a dar una tabla de datos? ¿Vale? Me van a dar una gráfica, una tabla de datos. A ver, vamos a ver qué está pasando con los micrófonos. A ver. Usted puede apagarlos, profe. Los micrófonos. Dar cuello. Yo no les quiero dar cuello, pero me obligan. ¿Sale? Entonces, truchas, ok. Vamos a continuar. Esperemos que ya fluya esto. Muy bien. ¿Qué pasa? Les van a dar en el examen una gráfica o varias gráficas, ¿ok? Les van a dar varias gráficas y les van a preguntar cuál de esas gráficas representa una función, ¿ok? ¿Cuál de esas gráficas representa una función? Entonces tenemos inciso A y tenemos esta gráfica X y Y. Tenemos, vamos a ponerlo con otro color. Tenemos esta gráfica. Tenemos inciso B, otra vez otro plano cartesiano. Y tenemos ahora esta gráfica. Tenemos inciso C, otro plano. Y tenemos esta gráfica. ¿Vale? Inciso D, tenemos este plano otra vez. Y tenemos esta gráfica. Ahí está. Entonces, nos dan estas 4 opciones y nos pide cuál de ellas me representa una función, ¿ok? Para esto, yo voy a utilizar lo que se conoce como criterio de la línea vertical. Es algo muy sencillo. Criterio de la línea vertical. Criterio de la línea vertical, ¿ok? Entonces, casi no se ve, ¿verdad? Criterio de la línea vertical. Bueno, ¿cómo se utiliza este criterio de la línea vertical? Es muy fácil, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es dibujar líneas verticales en cada una de las gráficas. Mínimo 3 líneas verticales en las diferentes regiones de mi gráfica. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar con el inciso A. Dibujo mi primera línea vertical y observo cuántas veces corta, cruza, choca a mi gráfica. En este caso, corta solamente una vez. ¿Ok? Luego, en otro lugar de ese mismo gráfico, trazo otra línea vertical. Vuelvo a revisar cuántas veces corta. Corta una vez. Vuelvo a trazar una tercera línea vertical y reviso cuántas veces corta mi gráfico. Corta una vez. ¿De acuerdo? Ahí está. Pueden ser 3 líneas verticales nada más. Una muy a la izquierda, una en el centro y una a la derecha. ¿Vale? Nada más como referencia. Ahora bien, me voy con mi siguiente gráfico. Trazo una línea vertical y detecto que toca 2 veces. ¿Ok? En el momento que yo detecto que mi gráfico toca 2 veces, en ese momento, esa opción de respuesta, yo la descarto. ¿De acuerdo? Entonces,
esta gráfica no sí, sería una función. que según esto mi papá les consiguió lugar a las 5, a las 4 de Jojutla a Puebla. Sí, pero... Micro. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta línea toca 2 veces a la gráfica, por lo tanto, ya no es una función, ¿ok? El criterio de la línea vertical lo que me dice es lo siguiente. Si todas las líneas que tú marcaste en tu gráfica, todas las líneas tocan una sola vez, esa gráfica me representa una función. En este caso, el inciso A es la que me representa una función. Si me voy al inciso B, esta línea vertical ya toca 2 veces. No tengo necesidad de dibujar más líneas verticales porque en esta me estoy dando cuenta que toca 2 veces. Y por lo tanto, ya no sería una función. Entonces, esta no es función. ¿De acuerdo? Luego, me vengo al inciso C. Trazo mi primera línea vertical y me doy cuenta que aquí toca 1, 2, 3, 4 veces. Incluso aquí toca más veces. En el momento que toque 2 o más, ya no es función. ¿Ok? Y tenemos el inciso D. ¿Por qué es importante que tracemos varias líneas verticales? ¿Por qué es importante? Imaginen este gráfico, este de aquí. Voy a extender un poquito esta línea. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué pasa si dibujo una sola línea vertical? Si yo dibujo esta línea vertical, aquí va a tocar una vez y voy a pensar que es una función. ¿Ok? Me voy a ir con esa idea, me voy a ir con esa finta de que es una función. Pero si yo trazo otras líneas verticales en otros lados de la gráfica, por ejemplo aquí, entonces me doy cuenta que esa línea vertical toca 3 veces. Entonces, por esas 3 veces que toca en esta línea vertical, ya no puedo llamarla función. Entonces no es función. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio es un clásico. Ajá, este ejercicio es un clásico de lo que les pueden preguntar. Les pueden poner 4 gráficas y les van a preguntar si es una función o no es una función. O cuál de esas 4 gráficas es una función o cuál de esas 4 gráficas no es una función. Ajá. Les pueden preguntar o hacer preguntas de esa naturaleza. ¿Vale? Entonces, ¿qué se utiliza? El criterio de la línea vertical. Yo se los pongo o les dibujo las líneas verticales porque se los tengo que explicar. Pero en el examen, ustedes visualmente ya pueden darse cuenta cuál gráfica es función y cuál gráfica no lo es. Simplemente viendo las gráficas, imaginándose cómo trazan sus líneas verticales. ¿De acuerdo? Recuerden que el procedimiento no es importante aquí, lo importante es el resultado y el inciso correcto. ¿Vale? Ahí está. Entonces, así es como se define cuál es función y cuál no es función cuando me dan gráficos, ¿ok? Cuando me dan gráficos. Ahora, ¿qué pasa si en vez de darme una gráfica, me dan tablas con datos, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa en esos casos. Imaginemos que ahora no me dan gráficas, me dan tablas, ¿ok? Me dan tablas, a ver, voy a remarcar esto. Tablas, ahí está. Me dan tablas con datos.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Imaginemos que me dan inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Me dan 4 tabulaciones. X, Y. Las 4 tabulaciones están con X y Y. Vamos a cambiar de plumón. Ahí está. Perfecto. X y Y. Otra tabla con X y Y. Y otra tabla con X y Y. ¿Sale? Y en esas tablas, obviamente, me dan datos. ¿Ok? Vamos a ir poniendo datos al azar. Ok, a ver. Ahí está. Tengo esta tabla, ¿ok? Tengo esta tabla, bueno, 4 tablas, A, B, C y D. La pregunta es, ¿cuál de estas tablas me representa una función? ¿Ok? ¿Cuál de estas 4 tablas me representa una función? Para esto, para saber cuál de las 4 tablas me representa una función, lo único que tengo que observar o lo único que tengo que ver es mi columna de las X, ¿ok? Mi columna de las X o mi columna de la variable independiente, ¿ok? Que normalmente es la primera columna, la columna X en este caso. Tengo que revisar mi primera columna, los números de mi primera columna, ¿ok? ¿Qué pasa? En este caso, vamos a revisar. ¿Cuál de estas? Ok, la pregunta es, vamos a plantearla bien. ¿Cuál de las siguientes tablas, lo vamos a poner en sentido contrario, no es una función? Esa es la pregunta. ¿Cuál de las siguientes tablas no es una función? ¿Vale? Como les dije, hay que revisar la columna X, ¿ok? Y entonces, van a revisar la columna X, revisar la columna X y puede haber 2 posibilidades. La primera posibilidad es que haya números repetidos. Ajá, que haya números repetidos. La otra opción es que no haya a ver, lo voy a escribir de otra manera porque si no, no vamos a agarrar la onda. Ajá. Vamos a revisar los números de X y vamos a revisar si hay valores repetidos o si no hay valores repetidos. ¿Ok? Eso es lo que tengo que revisar en mi columna X. Si hay valores repetidos o si no hay valores repetidos. ¿Sale? Entonces, ya algunos ya me escribieron su respuesta. Creo que es la correcta. ¿Ok? Si hay valores repetidos, entonces, si hay valores repetidos, no es una función. Ajá. Y si no hay valores repetidos, entonces es una función. ¿Sale? Ahí está. Esos son los criterios para elegir o saber si es función o no es función. ¿Sale? Reviso mi primera tabla. Tengo 2, 4, 6, 8. Ok, este es un 8, aunque parezca un 5. Ajá. No hay valores repetidos. Por lo tanto, es una función. Esta es una función. Insisto, tengo 1, 2, 3, 4. ¿Repiten valores? No hay valores repetidos.
Entonces también es una función. Los valores de y no me interesan, ¿eh? Solamente los de x. Inciso C. 2, 6, 9, 2. Se repite el 2. Como hay valores repetidos, entonces no es una función. No es función. ¿De acuerdo? Y finalmente el inciso D, tengo 3, 6, 9 y 12. Tampoco se repiten valores, por lo tanto, es una función. Y entonces, para dar respuesta a este problema, ¿cuál de las siguientes tablas no es una función? Pues ya vimos que la única que no me representa una función es el inciso C. Y esa sería la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, Juan Pablo. Muy bien. El inciso C no es una función. Así es como se identifica una función cuando nos dan tablas. ¿Ok? A veces no nos dan las tablas, nos dan los puntos o las parejas ordenadas, pero expresadas como conjuntos. Por ejemplo, les voy a hacer un pequeño recordatorio. Esta tabla que tengo aquí, 2,10, 4,12, 6,-5, 8,14, a lo mejor se las expresan de esta manera. Entonces tienen una llave y los puntos 2,10, 4,12, 6,-5, 8, bueno, a ver, aquí abro paréntesis, 8,14 y cierro mi llave. Ajá. Entonces, a lo mejor la tabla no se las expresan así, se las expresan de esta manera, pero el criterio para definir si es función o no es función es exactamente la misma. Ustedes saben que en un punto el primer valor es de X y el segundo valor es de Y. Solamente tienen que revisar los valores de X para ver si se repiten o no y entonces poder definir si es función o no es función. ¿Vale? Entonces, ahí está. Así es como identificamos una función hace rato con gráficos, ahorita con tablas. ¿Vale? Ahí está. Ahora, voy a borrar esto para que observen que hay otra cosa que también les pueden pedir, que es evaluar una función. ¿Ok? Vamos a ver. Evaluar una función es muy sencillo porque evaluar una función es algo que siempre hacen cuando realizan una gráfica. Ajá. Es algo que ya han trabajado. Simplemente tienen que tener cuidado al hacer operaciones, porque realmente eso es en donde fallan a veces, en las operaciones. ¿Vale? Bueno, ahí está. Esperemos que esto que estamos viendo les sea útil. Ajá. Voy a seguir haciendo más videos, obviamente, de estos temas, porque yo sé que el tiempo no es suficiente, pero haremos que sea suficiente, ¿vale? Y bueno, échenle muchas ganas a su preparación, a su estudio, para que les vaya súper bien, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver evaluación de funciones. Evaluación de funciones. Ah, ahí está. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Evalúa f menos 2 en f de x cuadrada menos 3x entre x más 4. Ahí está. En una evaluación de funciones, les van a dar una función, en este caso es una función racional, porque es una división de dos funciones, x cuadrada menos 3x, arriba, y abajo x más 4. Les pide que evalúen
f en menos 2. Esto solamente es notación matemática. Lo único que tienen que hacer es sustituir este valor que les dan, que en este caso es menos 2. Ajá. Van a sustituir este valor en la función. Obviamente. Ok, eso. Vamos a sustituir este valor en la función donde haya x. ¿Ok? Entonces, aquí va a valer menos 2, se va a elevar al cuadrado, menos 3 por menos 2, y abajo menos 2 más 4. ¿Vale? Así de fácil. Vamos a hacerlo. Entonces, f evaluado en menos 2 es igual, ¿vale? Aquí nada más pongo notación matemática. Realmente donde voy a hacer operaciones es de mi lado derecho del signo igual. Tengo menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2, y abajo menos 2 más 4. ¿Ok? Esto está bien sencillo. Solamente su gran problema es la jerarquía de operaciones. Se les olvida qué hacer primero y qué hacer después. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí primero elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado son 4 positivo. Y en la multiplicación menos por menos es más. 3 por 2, 6. Abajo, menos 2 más 4 es una resta, cuyo resultado es 2. A 4 le quitas 2, te queda 2. Seguimos haciendo operaciones. 4 más 6 es 10. Abajo me queda 2. Y 10 entre 2 me da 5. Por lo tanto, f evaluado en menos 2 en esta función es igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tienen que dejar la jerarquía de operaciones a la hora de resolver estas expresiones. ¿Ok? Recuerden que primero paréntesis, después bueno, me preguntan que de dónde saqué el 10. Ok. A ver. Yo sustituyo el valor de x, que es menos 2, en las x de mi función. En la parte de arriba de la línea hago operaciones. Primero elevo menos 2 al cuadrado, que es 4, y luego hago esta multiplicación de dos números negativos que me da más 6. Y luego sumo 4 más 6 y de ahí sale el 10. ¿Vale? Entonces, voy de aquí, de este paso voy a este, y de este voy a este, y de aquí me voy hacia adelante hasta que llego al resultado final, que es el 5. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, así es como se evalúan las funciones. Ahora, este valor de x, en el que van a evaluar, no siempre es número entero, ni positivo y negativo. A veces es fracción, y ahí es donde empiezan los problemas también para ustedes. Por ejemplo, les piden evaluar f en 1/3 en f de x igual a 3x cuadrada menos 2x más 1/5. Ajá. Y es una función relativamente más sencilla que la de aquí arriba. Pero por el simple hecho de que hay que evaluar una fracción, pues las cosas de repente se les pueden poner color de hormiga, pero ustedes tranquilos. Como son unos eruditos de las operaciones con fracciones, no va a haber ningún problema. ¿Sale? No va a haber ningún problema en resolver esto. Bien.
¿Qué voy a sustituir? Un tercio en esta expresión. Por lo tanto, voy a escribirla aquí arriba. F evaluada en un tercio es igual a 3 por un tercio que va elevado al cuadrado, porque así me lo marca la función, menos 2 por x que vale un tercio, más un quinto. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre se evalúa del signo igual a la derecha. Todo eso. ¿Ok? Jerarquía de operaciones. Primero la potencia. 3. Un tercio elevado al cuadrado implica elevar al cuadrado tanto el 1 como el 3. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado son 9. Por lo tanto, el resultado aquí de la potencia es un noveno. ¿De acuerdo? Aquí es una multiplicación. Menos por más da menos. 2 por un tercio son 2 tercios. El entero se multiplica únicamente por el numerador. 2 por 1, 2. Y el denominador se pasa. ¿Vale? Más un quinto. Ahí está. Me hace falta esta multiplicación. 3 por un noveno. Ajá. 3 por 1, 3. Novenos. Menos 2 tercios. Más un quinto. ¿Ok? Esta fracción, 3 novenos, la pueden simplificar ahora o pueden simplificar el resultado hasta el final. ¿Ok? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Bueno, si yo simplifico ahorita, 3 novenos es lo mismo que un tercio. Y a ese un tercio obviamente le voy a restar 2 tercios y luego voy a sumarle un quinto. ¿Ok? Es una resta de fracciones y luego una suma. ¿De acuerdo? Ahora aquí, pues dense cuenta que un tercio menos 2 tercios son fracciones que tienen el mismo denominador. Y como ustedes recordarán sus clases de primaria, a la hora de restar dos fracciones con el mismo denominador, y entonces únicamente tienen que restar los numeradores. Menos 2 menos 1. Y entonces un tercio menos tercios me da menos un tercio. A eso le tengo que sumar. Y entonces ya nada más me faltaría hacer esta operación. Menos un tercio más un quinto. Y bueno, como ustedes ya saben hacer operaciones, no les va a dar ningún problema, ¿verdad? 3 por 5, 15. Luego cruzado, menos 1 por 5 es menos 5. Más 3 por 1 son 3. Ahí está. Y entonces esto, menos 5 más 3 es menos 2. Y abajo, un 15. Y entonces recuerden que cuando tienen y alguno de los dos números sea negativo, pues el negativo lo puedo poner en el medio. Entonces me quedaría la simplificar esa fracción, ¿de acuerdo? Ya no la puedo simplificar. Entonces me queda menos 2 quinceavos y ese sería el resultado de evaluar f de un tercio en esta función. ¿Sale? Aquí nada más hay que tener mucho cuidado con la jerarquía de operaciones a la hora de evaluar cada una de las funciones. ¿Sale? Esta es una operación, es un ejercicio muy recurrente también en los exámenes de admisión.
sobre todo en la parte de diagnóstico de matemáticas. A veces viene en la parte de admisión, en pensamiento matemático, ¿sale? Pero sí es importante que ejerciten, porque si bien no viene el tema a lo mejor de evaluación de funciones como tal, pues les puede pedir una operación de este tipo y tienen que aplicar jerarquía de operaciones de una o de otra manera, ¿sale? Entonces espero que estén ágiles en ese sentido, ¿vale? Bien, antes de irme, les voy a dejar un ejercicio, así como hace rato, con los triángulos, para ver cómo andan, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense bien. Van a evaluar, antes de que se vaya, f de x igual, tiene la función x cúbica menos 3x cuadrada más 2 entre x menos 5 y van a evaluar f en un medio, ¿sale? Esa es la expresión, para que le vayan tomando foto, nota, y nos vemos en un rato más para ver integrales, ¿de acuerdo? Ahí está. F de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada más 2 entre x menos